todos estos temas que está planteando. Tengo muchos más en el WhatsApp, tengo más oyentes en la línea de oyentes, pero justamente vamos a profundizar este tema con alguien que yo respeto mucho, porque es muy coherente. Yo en los 90 lo llamaba mucho, tenía siempre una claridad conceptual sobre estos temas, así que vamos a saludar al dirigente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el licenciado Claudio Lozano. Claudio, muy buenos días. Jorge Chamorro saluda, gracias por atenderme. Sí, buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, acá las oyentes se está planteando de todo, ¿no? La verdad que la situación socioeconómica está llegando a un punto de inflexión y claro, empiezan todas las cuestiones, más allá de los allanamientos y los shows, hay algunos que piden salidas anticipadas, bueno, todas cosas que yo no quiero hacer terrorismo periodístico, pero que van planteando, claro, acá un oyente me dice, bueno, vos porque decís, yo considero que hay que mantener la institucionalidad, etcétera, me dice, pero yo estoy pasando hambre. ¿Y cómo sigo yo en esta? ¿Cómo lo ves vos que estás en estos temas tan agudamente? Vinculada con los intereses del capital financiero, prácticamente al borde del default. Parece que este es el punto central. Argentina no tiene capacidad de pago para la deuda que ha tomado. Tenemos que tomar en cuenta que las últimas informaciones colocaban la deuda en 320.000 millones de dólares antes de tomar el acuerdo con el fondo. Estás tomando la intra, la externa, todo, la pública, todo, externa, sí, interna, todo. 320.000 millones de dólares. La de deuda pública, la deuda en cabeza del Estado. No estoy tomando la deuda externa que está en cabeza privada, claro. Solamente la deuda pública, 320.000 millones antes de los 50.000 millones pedidos al fondo, en un contexto donde el producto de la Argentina está en el orden de los 500.000 millones antes de las devaluaciones que vivimos en las últimas dos corridas. Cuando vos haces las cuentas, con el nuevo dólar el producto se acerca más a los 400.000 millones de dólares que a los 500.000 y la deuda se acerca más a los 370.000. Estás hablando de una deuda que representa más del 80% del producto. Y en ese contexto la solución que el gobierno de manera imaginativa le está encontrando a resolver la problemática creada por el mismo gobierno de las LEVAX es transformar esas LEVAX en una deuda del Tesoro, pero en dólares y de corto plazo. Claro. Así que la verdad que es un verdadero disparate porque pasan de Guatemala a Guatepeor sin ningún tipo de límite, y lo que hay es una carrera desatada y yo te diría casi alocada del gobierno por tratar de demostrar capacidad de pago cuando efectivamente no la tienen, y por eso es que una y otra vez existen las condiciones para repetir las crisis cambiarias que vivimos tanto en abril y mayo como en las últimas semanas. A eso se agrega un componente político muy fuerte. En la crisis de abril y mayo se rompió el acuerdo de gobernabilidad que tenía el gobierno nacional. Los que normalmente lo acompañaban en el Parlamento dejaron de hacerlo y dijeron que no al aumento tarifario, y en el día de hoy o en estos días, este show del cual vos hablas, más allá de estos contenidos del show mediático que todo esto tiene y de operación mediática que todo esto tiene, lo cierto es que hay una crisis política general que muestra una casta política atravesada por el fenómeno de la corrupción de manera absolutamente desnuda a los ojos del conjunto de la población que le está pasando muy mal. Absolutamente. Consecuentemente en eso, esa doble combinación entre una Argentina vulnerable que no tiene capacidad de pago, que para mostrar capacidad de pago lo único que hace es oprimir al pueblo con medidas que una y otra vez lesionan los derechos de buena parte de la sociedad y que colocan a buena parte de la población sin posibilidad de llegar a fin de mes, es lo que razonablemente explica lo que te dice el oyente. Y si vos te ¿yo qué hago? Y la verdad que el tema está planteado así, y todas aquellas medidas que puedan arbitrarse en confluencias políticas para quebrar socialmente la posibilidad de que sigan afectando los derechos de la gente, que sigan complicando las condiciones de vida, hay que tratar
de alentarla. Nosotros hemos presentado hace ya prácticamente un par de días una denuncia penal contra el propio presidente por el acuerdo con el fondo. Ah, sí. Sí, porque Esto ¿en qué juzgado, Claudio? En el juzgado, ahí me mataste el nombre. No, pero ¿qué va ahí? ¿Qué es contencioso administrativo Sí, federal? hicimos dos cosas, un recurso de amparo, sí, para que se suspenda la aplicación del acuerdo, y por otro lado una denuncia penal por abuso de poder y incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque Macri no está habilitado, o el Poder Ejecutivo per se no está habilitado para tomar un crédito de esa naturaleza sin discutirlo en el Parlamento, y además con argumentaciones terribles como las que hizo justificando esto en la Ley de Administración Financiera de Cavallo, y en base a un artículo que está caduco, que fue ya dado de baja después de la Constitución del 94. sí. Así que bueno, efectivamente todas las cosas que están pasando en los últimos tiempos suponen una violación permanente del sistema institucional. Desde el acuerdo para que el Comando Sur adiestre a las fuerzas de seguridad con tal de controlar a los ministros del G20, que debiera haber sido discutido en el Parlamento y sin embargo se está haciendo sin haber sido conversado, desde la autorización a la instalación de bases, entre comillas, humanitarias del Comando Sur de los Estados Unidos. Sí, el presidente Evo Morales de Bolivia acaba de denunciar que Argentina permitió la militarización de la frontera norte. Exactamente. Esto por un lado en el caso de la frontera con Bolivia, también en el caso de Posadas, también en el caso de Neuquén, ahí cerca de Vaca Muerta, y también en el caso de Ushuaia. También esto debería haber sido discutido en el Parlamento y no se discutió. El acuerdo con el fondo debería haber sido discutido en el Parlamento y no se discutió, y el tema de la modificación de la ley de defensa se modificó por decreto para permitir involucrar a las Fuerzas Armadas en el conflicto interno. Así que, en realidad, hay un avance donde se está cercenando la vigencia de las instituciones elementales del Estado de Derecho para temas que son francamente muy importantes, ¿no? En este contexto, ¿cómo encajás desde tu mirada el tema de los cuadernos? ¿Qué hay detrás de todo eso? Tengo la impresión de que lo que hay es un avance brutal del capital financiero en dirección a dos objetivos. El primer objetivo, que me parece que está planteado, es, se está planteando una estrategia que ya viene de largo en el continente, que ha estado presente en el debate de buena parte de los acuerdos transnacionales, cuando se discutió Unión Europea-Mercosur, el acuerdo transpacífico, el ALCA, y demás, que es el tema de la apertura de el sistema de compras públicas a los grupos transnacionales. Me parece que en este sentido hay una tendencia a poner en el centro del tablero a esa burguesía parasitaria y rapaz que de alguna manera ha crecido al amparo de los recursos del Estado, y a tender a abrir ese importante caudal de negocios para las empresas transnacionales. Me parece que hay una primer movida en ese sentido, y en segundo lugar me parece que hay una tendencia a tratar de que el sistema político institucional construya un mecanismo de alternancia conservadora que no ponga en discusión los ejes centrales del régimen que pretenden implantar. Me parece que... A ver, pero ¿podés ampliar esto? Importante. ¿Por qué decís una alternancia conservadora? ¿Estás abonando de alguna manera o no descartás esa tesis que habla de un Pichetto saliendo en la emergencia, ese tipo de cuestiones? Mirá, teniendo en cuenta lo que está pasando en escenarios como el Brasil, donde claramente hay un proceso en el cual, en primer lugar, hubo un golpe palaciego para desplazar a una presidenta electa, como el caso de Dilma, y donde hoy está presa la persona que tiene la posibilidad de ser electo presidente, como es el caso de Lula, cuestión que está abriendo un debate en el propio Brasil respecto a si va a haber o no va a haber elecciones
tal cual están planteadas en la fecha que corresponde. Hay claramente un proceso en América Latina donde la discusión de la institucionalidad está puesta en vilo por el capital financiero. Así que las tendencias esas están. Me parece que es imprescindible, digamos, que podamos, desde el seno mismo de las experiencias de oposición política, crear los mecanismos de unidad para frenar esto. O sea, perdón, Claudio, más allá de tus disidencias, que las has tenido, has sido un crítico muy fuerte, pero ¿crees que entre esos objetivos puede estar también el terminar metiendo presa a Cristina Fernández? Yo creo que eso forma parte, sí, de las posibilidades, sometiéndola presa o dateándola de manera profunda, de manera tal de que no sea un inconveniente. En ese sentido, digamos, las formas pueden ser varias, ¿no? Pero lo que sí me parece que está claro es que, digamos, es una movida que va en contra del conjunto del sistema institucional dominante hoy en la Argentina, porque no solo está Cristina puesta en el tablero de las acusaciones, sino que está también el propio Macri, la presencia de Calcaterra allí, cuando uno sabe que Calcaterra es Macri, que Calcaterra en realidad es un grupo que se inventó en el año 2007 para dividir SOCMA y que pueda seguir teniendo negocios con la obra pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está claro que también acá hay señales que van directas hacia el propio gobierno. A mí me parece que en el tema de la corrupción, que es el que aparece puesto en el centro de la discusión, hay que identificar en profundidad los temas que están jugándose allí. El primero es el enriquecimiento de funcionarios que pueden haber hecho uso de los cargos públicos en términos personales. Ese es un tema obviamente delicado y que merece el mayor de los repudios. Ahora, después también hay otros. El tema del financiamiento ilegal de la política, que merece también una discusión de otro tenor. No es simplemente una discusión judicial y de castigo a una persona, es el tema de blanquear el debate sobre qué se hace con la política y las campañas millonarias que tenemos en países empobrecidos como los nuestros. Y está el tema de la cartelización de la obra pública y el asalto a los recursos públicos por parte de grupos empresariales que lo hicieron en la etapa de la dictadura, que crecieron al amparo de esos negocios, que lo hicieron en la época de Menem, subordinando al justicialismo para que fuera el ariete y el instrumento central de la reconversión neoliberal de los 90, y que también han funcionado en los últimos años. Así que el tema de la cartelización de la obra pública, el tema del financiamiento ilegal de la política, merecen un debate de otra naturaleza. El tema del enriquecimiento ilícito de funcionarios es lo que efectivamente debe ser cuestionado en el marco judicial y en todo caso obviamente se hace mucho más complejo cuando se trata de funcionarios que tienen que ver con gobiernos que levantan o reivindican los intereses populares. El daño que eso produce para el conjunto del sistema político, de las alternativas políticas opositoras, es realmente muy, muy profundo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo la perspectiva? A ver si coincidís también con esto, vos corregime, puede que el gobierno con el tema del financiamiento estire la bomba de tiempo un poco más, con la ayuda del fondo, con las letes y todo eso, pero ¿cómo sigue la economía real? ¿Cómo se sostiene esto hasta octubre del 2019, pongámosle? El acuerdo con el fondo ha puesto a la Argentina en un contexto de ajuste permanente. La idea y el objetivo del déficit cero, que es el objetivo que está planteado en el acuerdo, supone por vía de la reducción del gasto público la profundización del cuadro recesivo que la Argentina inaugura a partir de la caída de los ingresos de buena parte de la población, sobre todo salarios, planes sociales y jubilados. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una inflación que ya no baja del 35% piso para paritarias y aumentos que no superan el 20%. Estamos hablando
de una caída del poder adquisitivo y un golpe distributivo durante el curso de este año realmente monumental, que está acompañado por una tasa de interés que hace imposible el capital y el financiamiento del capital de trabajo. Sobre esto opera la caída del gasto público, la profundización de la recesión y, consecuentemente, al haber recesión hay caída de los recursos públicos y esto me obliga a volver a ajustar el gasto. Y el tema del endeudamiento, como no se puede cancelar capital de deuda, es más, lo que se hace es aumentar el capital de deuda que debemos. Esto hace que sea absolutamente imposible. El déficit cero solo se puede lograr en un contexto de crecimiento y de resolución del endeudamiento. En un contexto de recesión y endeudamiento no hay déficit cero que valga, y lo que hay es una lógica permanente de ajuste y caída en los niveles de actividad. No hay ninguna razón para que el gobierno tenga ningún oxígeno de cara a las elecciones por parte de la economía. No hay perspectiva de recomposición de la actividad económica, y menos aún en el marco de una crisis política que está afectando el corazón mismo del poder, claro. El corazón mismo del poder y el corazón mismo de la obra pública que pretendían que fuera por vía de la participación pública-privada, digamos, reemplazando lo que era la menor inversión que en el marco del ajuste realiza el Estado. En el marco de los cuestionamientos a los empresarios de la obra pública, en el marco de estas tasas de interés y de la crisis vigente, acá no hay obra pública que valga. Así que en ese sentido la perspectiva económica es una perspectiva de mayor deterioro de las condiciones sociales. Por eso es tan urgente encontrar mecanismos de acción política y social combinados por parte de buena parte de la oposición para frenar esto, porque esto es deterioro permanente de las condiciones de vida del pueblo. Bueno, y el punto está ahí entonces, porque la gente está esperando la alternativa. Hoy las encuestas dicen que en general, salvo los núcleos duros, la gente está enojada otra vez con él, que se vayan todos, vamos rumbo a eso, y la oposición, por lo menos los que piensan de una manera en 4 o 5 temas básicos, que es esto que vos estás diciendo, evitar el deterioro de los sectores populares, consumo, las pymes, bueno, lo básico, pero igual siguen los recelos, las mezquindades, los personalismos, lo odio, me odia, no se ve una cosa, o sea, Cristina sí, Cristina no, Massa que no habla, Randazzo no se sabe dónde está, Stolbizer que no se sabe tampoco dónde está bien parada, ustedes, todo ese campo popular que todavía le falta la fuerza necesaria. ¿A dónde vamos? La verdad, le pregunto. La Argentina está pidiendo a gritos una renovación de la profundidad del sistema político. Creo que la experiencia que ha quedado a la luz pública en debates como el aborto, el tipo de dirigentes que están sentados en el Parlamento Nacional y que han sido vistos diciendo y argumentando barbaridades, y el tipo de debate que se ha dado en torno al tema de los cuadernos, mostrando de manera elocuente algo que atraviesa la historia política de la Argentina, que es una casta política con niveles de corrupción importantes. Lo que está planteando es que acá hay una necesidad de renovación del sistema político argentino. La confluencia que la oposición tiene que gestar para que pueda ser vista como alternativa tiene que tener ese contenido. Y eso indica que tiene que haber algunos que den pasos atrás y otros pasos para adelante. Veremos qué capacidad tenemos para hacerlo. Pero hay tiempo. Eso es lo que está demandándose a gritos. Pero hay tiempo, porque hoy, la realidad indica que Macri tiene un núcleo duro de 1/3, Cristina tiene otro tercio en el medio, qué sé yo. ¿Cómo se resuelve esto? Mira, lo peor que podemos hacer es congelar una lógica binaria en donde lo único que se pueda seguir discutiendo es Macri y Cristina. Hay que tratar de romper eso. Me parece que hay un punto acá, el gobierno considera, y de hecho hasta este momento es así, ha sido así hasta ese momento, yo creo que obviamente tiene patas cortas, pero ha sido así, el gobierno ubica el factor de la corrupción como el mecanismo que le permite acumular legitimidad política, a pesar de que queda claro que este gobierno está atravesado también por niveles de corrupción importantes. Correcto. Pero me parece que es hora de encontrar los modos para que este tema, que le resulta tan funcional al macrismo para crecer políticamente, podamos instalarlo, discutiéndolo en serio,
desde los sectores de oposición y de compromiso con los intereses populares. Por eso creo que hay que dejar de hablar de la corrupción en general y ser claros respecto a estos temas. La discusión del financiamiento ilegal de la política, la necesidad de terminar con la cartelización de la obra pública y el castigo real que efectivamente tienen que tener aquellos que se enriquecen en la función pública. ¿Cómo ubicás el juego de los medios masivos de comunicación en esto? No, los medios masivos pretenden por la vía de agigantar el debate. Hoy realmente es una catarata permanente de programas que de lo único que hablan es de lo que pasó, no hablan de lo que pasa. O sea, permanentemente los colocan en discusiones que tienen que ver con el pasado, de manera tal de que el presente no se discute. La operación que transforma en una estrategia mediática de acumulación política para la gestión macrista de todo lo que es el escenario de debate de la corrupción es más que evidente. Ahora, también es cierto que, digamos, más allá de la operación mediática, la corrupción existe. O sea, las dos cosas son ciertas. Es cierta la operación para tratar de deslegitimar cualquier mecanismo opositor al gobierno nacional, pero también es cierto que la corrupción está. Y si no somos capaces de hablar del tema desde el campo popular, diferenciando las cuestiones, siendo inflexibles con los que se han enriquecido, pero siendo a fondo en que una estrategia popular no puede permitir el mantenimiento de la cartelización de la obra pública, bueno, tenemos dificultades. Claudio, como siempre, un gusto. Gracias por haberme atendido. Igualmente, hasta siempre. Claudio Lozano, legislador, dirigente de Unidad Popular en Página Abierta.